Como les prometí, vamos con la cápsula de integrales triples. Primero, perdón la hora, pero quiero grabar esta cápsula antes de que me absorban los exámenes y por último dejárselas subidas para cuando la puedan ver. Ya, integrales triples, vamos a tener básicamente dos o tres tipos de problemas distintos. Les pueden pedir plantear una ecuación para volumen, que vamos a hacer lo mismo que hacíamos cuando planteábamos una ecuación para área, que era ser como si teníamos el área y hacíamos la integral doble de uno, acá vamos a hacer la integral triple de uno. Nos pueden pedir calcular una integral, pero nos van a dejar la región como la región R acotada por, y nosotros tenemos que plantear esa región para luego calcular la integral. O puede ser que nos pidan cambiar los límites de integración. Entonces, para poder trabajar integrales triples tenemos tres tipos de coordenadas. Primero, coordenadas rectangulares. Las coordenadas rectangulares son las mismas coordenadas cartesianas que ustedes conocían en el plano X y, solo que le estamos agregando la componente Z. Lo importante de acotar acá es que cuando estábamos en dos dimensiones, si ustedes se acuerdan, íbamos a exagerar una variable y íbamos a dejar la otra limitada por funciones con la otra variable. Entonces, en este caso, vamos a exagerar con una igual, pero en este caso vamos a tener que limitar con dos variables. Entonces, por ejemplo, podemos exagerar con el x, tomar los valores mínimo y máximo del x, pero el z y el y nos tienen que quedar en funciones de x para poder integrar esa integral triple. Luego tenemos las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas, para que se hagan una idea y no se confundan tanto, son lo mismo que las polares, solo que le estamos dando altura. Le estamos, al final, un cilindro son, imagínense, muchos círculos apilados, entonces le estamos dando una altura que, al igual que en la anterior, esa altura va a ser nuestro z. Entonces, ¿qué es lo importante de las coordenadas cilíndricas? Es que se acuerden que el radio es x cuadrado más y cuadrado me da el radio al cuadrado. Eso es muy importante porque no se confundan después que vamos a ver esféricas, que ahí es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado. En este caso es igual que en las polares, solo x cuadrado con y cuadrado. Y lo otro es que se acuerdan de agregar el jacobiano. Cuando yo hago un cambio de coordenadas, tengo que agregarle el jacobiano si quiero integrar para obtener como alguna superficie, una área o un volumen. Entonces, es importante que se acuerden del jacobiano. En verdad hay dos jacobianos que tienen que memorizar. El de las polares, obviamente, que es R. El de las cilíndricas va a ser el mismo, así que en verdad es uno que aprenderse. Y el de las esféricas que lo vamos a ver ahora adelante. Entonces, tenemos la misma coordenada, como les voy diciendo, el mismo cambio para, para la coordenada XY y le agregamos el Z. Ahora, ¿qué gracia tiene usar cilíndricas? ¿Cuál es la ventaja de em, si ustedes no los obligaran a usar cierto tipo de coordenada y les dieran la opción de elegir a ustedes? ¿Cuál es la ventaja de usar cilíndricas sobre rectangulares? Bueno, lo primero, obviamente, como se imaginan, si tengo curvas es más fácil usar cilíndricas, así como en dos dimensiones, si teníamos círculos, era mejor usar polares que cartesianas. Y también la otra gracia es que, si ustedes se podrán acordar, cuando nosotros usábamos coordenadas polares, por ejemplo, para el área de un círculo, nos podía quedar la doble integral de uno eh, r de r de teta, y el radio nos iba a variar entre los números que variara ese radio, valga la redundancia, por ejemplo, entre uno y 2 por poner número. Y el ángulo, si era el círculo completo, nos iba a quedar entre cero y 2 pi. Entonces, si se dan cuenta, acá yo no estoy limitando ninguna variable con otra. Los cuatro intervalos, por decirlo de una manera, me quedan en términos de números. La gracia de las cilíndricas es que le disminuye uno a los que necesitan limitar en relación a las cartesianas. Entonces, si antes yo en las cartesianas tenía que limitar con 2 en tres dimensiones, bueno, estoy trabajando en tres dimensiones, obviamente, en cilíndricas voy a tener que limitar con una, ¿sí? Que generalmente vamos a usar el radio para limitar. ¿Se puede hacer de otra manera? Obviamente que sí, como cuando lo hacíamos en cartesianas, que yo podía limitar con el X o con el Y o con el Z en este caso, pero lo más recomendable es que lo hagan con el radio. Y por último, ahora vamos a ver las coordenadas esféricas, que suelen ser las más complicadas porque le agregan el ángulo phi que tenemos acá, que
a veces se confunden, hay un ángulo que es teta y otro ángulo que es phi. Y, a ver, pero para ir analizando como parte por parte lo que nos traen estas coordenadas nuevas, primero tenemos que el radio, a diferencia de las cilíndricas, ahora el radio depende del z también. Entonces, para sacar el radio, o bueno, el radio al cuadrado, voy a poner x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y si bien se pueden dar cuenta que ahora, por ejemplo, el teta de antes pasa a ser un phi, si se lo pueden ver si lo quieren ver de esa manera, porque si antes, por ejemplo, teníamos que x es r coseno de teta, acá vamos a tener, este es un r, pero le ponen rho para como distinguir de una coordenada de otra, pero si ustedes le ponen r está perfecto igual. Entonces tenemos rho, que es mi radio, coseno de phi, pero a al x y al y le agrego un seno de teta, ¿sí? Y acá lo mismo, y es el radio, R o rho, como ustedes quieran ponerlo, seno de phi, como acá teníamos R seno de teta, pero le agregamos ese seno de teta de acá. Y por último, ya que no usamos dos cosenos, tenemos que usar de alguna manera el coseno y se lo vamos a agregar al z, que también tiene la componente del radio, coseno de teta. ¿Sí? Ahora, si ustedes me preguntan, así como antes, ¿cuál es la gracia de usar esféricas si es que se ve mucho más complicada la transformación? La gracia es que todas las variables me van a quedar entre números. Entonces, por ejemplo, acá en polares, que me quedaban en dos dimensiones todas las variables entre números, y acá en cilíndricas tenía que limitar con una, ahora la gracia que tienen las esféricas es que ninguna tiene que limitar, o sea, ninguna me va a quedar dependiendo de la otra, y por ende, yo puedo ordenar la integral como quiera, por ejemplo. Puedo hacerlo de rho, de teta de phi de teta de rho, como son solo números, como cuando teníamos, por ejemplo, integrando el rectángulo, que yo podía darle vuelta a la integral y me daba exactamente lo mismo, o en el caso de un círculo, si hago r de teta o hago de teta de r, también me va a dar lo mismo, porque solo estoy integrando en intervalos que son números. En este caso, las esféricas, la gracia que tienen es que puedo hacer eso. Esa es como la ventaja que tienen. La desventaja es que, claro, tienen expresiones más complicadas. Como por ejemplo, acá tenemos que el jacobiano de la esférica es rho cuadrado, el radio al cuadrado, seno de phi. Y la mayor dificultad, a mi parecer, de las esféricas es entender el concepto del phi. Entonces, el phi es un ángulo que se forma entre es como el teta que teníamos antes, ahora es el phi. ¿Sí? Va a estar en el plano XY y el teta es... a ver, acá hacer quiero hacer una pequeña acotación en que de repente si ustedes buscan ejercicios, se van a dar cuenta que hay veces que al teta le ponen phi y al phi le ponen teta. Sí, porque si no estoy mal, en Estados Unidos se ocupa la notación al revés que la notación europea, si es que no estoy mal. Entonces, por ejemplo, a lo que quiero llegar es que hay un ángulo, ya sea que ustedes le quieran decir phi o le quieran decir teta, eso como ustedes quieran, hay un ángulo que está solo en el plano XY y el otro ángulo me va a decir cuál es la variación de lo que me voy moviendo en Z con lo que va cambiando el radio. Si en este caso acá le pone teta, pero si no estoy mal, en esta parte ese sería el phi. Por eso les digo que cuidado porque por ejemplo en este caso están al revés. ¿Sí? Entonces, para que tengan ojo, porque si ustedes buscan ejercicios, quieren leer, porque sé que esta parte no es fácil, yo voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda, pero es una parte en verdad complicada. Yo estoy tratando de, como de que lo puedan ver en dos dimensiones, como no teniendo que mostrar figuras, como ir rotando una figura en GeoGebra, estoy tratando de evitarme como esas complicaciones para que no tengan que depender tanto del dibujo en la prueba. Pero eso, como que tengan esas cosas en claro porque tienden harto a confusión. Entonces ahora vamos con el ejercicio. Ya, me voy a buscar un poco de agua porque estoy medio resfriado. Ahora, con el ejercicio que les traigo para hoy día, nos dice un sólido que está dentro de una esfera y encima de un plano y abajo de un cono. Harta información que procesar. Eso es lo malo de estos ejercicios, que es algo que como que siempre digo que básicamente
uno tendría que tener el GeoGebra instalado en la cabeza para que se haga como fácil ver estas cosas. Siento yo, al menos para mí no es tan directo ver esas figuras. Pero bueno, nos piden escribir el volumen como integral triple usando coordenadas cilíndricas y luego nos piden lo mismo usando coordenadas esféricas. Entonces, me gusta este problema porque obviamente que si les dan a elegir, ustedes eligen las coordenadas que más les acomoden, pero como existe la posibilidad, como en este caso, de que no les den la opción de elegir, nos permite este ejercicio como practicar ambas coordenadas, las cilíndricas y las esféricas. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer, acá fui anotando el paso a paso. Lo malo de estos ejercicios es que si uno quiere estudiar de pruebas anteriores, viendo la pauta no te explica muy bien cómo hizo cada cosa. Si uno ve la pauta, va a ver la integral final armada, pero no te dice mucho de cómo obtuvo cada intervalo, cómo planteó cada corte, por ejemplo. Entonces, lo que hice fue ir dividiendo cada parte de la integral que voy a ir armando y les voy a ir explicando cómo se tiene que armar esta integral. Entonces, primero, sabemos que primero lo queremos hacer con cilíndricas. Entonces, lo primero es saber qué variables usan las cilíndricas. Y sabemos que las cilíndricas es R, el jacobiano, de R porque queremos poner primero la variable que va a limitar, y luego de z de teta o de teta de z, como ustedes quieran. En este caso, creo que lo puse así en la solución, pero si no, lo pueden dar vuelta y da exactamente lo mismo como son números. Entonces, primero el radio. Para primero trabajar con el radio, ¿se acuerdan? El radio en una cilíndrica, que es lo mismo que en una polar, va a ser x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es buscar en nuestro enunciado esto. Vamos a buscar un x cuadrado más un y cuadrado. ¿Dónde encontramos eso? Acá un x cuadrado más un y cuadrado, por eso ahí les puse, acá hay un radio. Y en el otro lado que encontramos es este. Hay un y cuadrado más un x cuadrado. Entonces acá tenemos los dos intervalos del radio. ¿Sí? Entonces nosotros perfectamente podríamos escribir ahora que esto es z igual a raíz de r cuadrado, que nos va a dar r. Importante notar que el r siempre va a ser positivo. En este caso, bueno, la raíz obviamente siempre considera la parte positiva, pero si tuviéramos que despejar algo y les quedara, por ejemplo, como la opción de que sea más o menos r, siempre el radio va a ser positivo por definición. Acá tenemos un r cuadrado. Por ejemplo, en este caso, a lo que vamos a llegar es que r cuadrado vale 4 menos z cuadrado. Y si ahora sacamos la raíz, nos va a quedar que r es igual a 4 menos z cuadrado. Si nos quedamos con la parte positiva porque el radio es positivo. Entonces acá tenemos ahora dos expresiones del radio en función de z. Y ahora lo único que nos quedaría poder decir es cómo sé cuál va arriba de la integral y cuál va abajo de la integral. Entonces, para poder saber eso, hay que tener una leve intuición de cómo se vería la figura. Yo acá no les voy a poner gráficos en 3D porque son difíciles de hacer. Yo al menos no tengo la capacidad aún de poder hacer rápidamente y que quede bien un gráfico en 3D de este tipo de superficie. O sea, lo puedo hacer, pero me voy a demorar mucho, lo voy a tener que hacer como en un papel bien ordenado. Por lo mismo, trato de ver qué análisis puedo hacer si hago como una pseudo imagen de nuestra superficie, pero en dos dimensiones. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Tengo un sólido dentro de una esfera. Acá está mi esfera, la esfera más o menos azul, azul verdoso, la esfera. Luego está encima de un plano, que es z igual 0. Este plano acá naranja. Y debajo de un cono, que va a ser este cono rojo de acá, z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, primero, algo muy rápido, pero que es un tip que lo van a necesitar, es que puede que no les digan que esto es un cono, les digan por abajo de z igual a esto. Entonces, ustedes ya tienen que saber que esta es la ecuación de un cono y también tienen que saber que si dice z igual a esto es un cono dado vuelta, por decirlo así. No es el típico cono que uno ve, no sé, en la calle, que está como con la punta hacia arriba. No, es así. Y si tiene el negativo, el cono va a ser con la punta hacia arriba. Entonces, una vez tenemos esta pseudo figura, nos vamos a fijar que este acá
es el plano z igual cero. Y el cono, si nosotros lo proyectamos más, si hacemos como acá una proyección de la superficie que estamos trabajando, cuando toca el z igual cero, el cono tiene radio cero. ¿Sí? Entonces, cuando haya una altura que sea mínima, el radio tiene que ser cero, por lo que me está mostrando aquí el cono. Entonces yo me voy a ir a mis dos ecuaciones del radio, pongámosle mi ecuación uno y mi ecuación 2, y yo veo, ok, ¿cuál de estas dos ecuaciones me cumple estos valores mínimos que yo ando buscando? Si me voy a esta, si z vale cero, r tiene que valer cero. No puede valer otro valor porque cero no puede ser igual a uno, 2, 3, etcétera. Pero en esta, si z vale cero y r vale cero, voy a llegar a una contradicción. Voy a llegar a que 0 es igual a 2. Entonces acá esta no puede ser una ecuación que me esté determinando el radio mínimo. Porque acá, como les dije, estoy tomando los valores del mínimo. Entonces, la ecuación que me permite hacer ese mínimo, que es esta de acá, es la que yo voy a poner abajo, el r igual a z. Y, obviamente, por ende, la que va a quedar arriba es esta. ¿Sí? Es complicado, pero denle la vuelta a esto que hice yo acá, que fue proyectar, ver qué pasa al final y con eso ver cuál de las dos ecuaciones tiene sentido. Ok, si ahora pasamos a lo siguiente, que sería el z, la altura, o podría ser el ángulo, como les digo acá, pueden dar vuelta a esto. Em, para encontrar la altura mínima y altura máxima, bueno, como les dije, está encima del plano z igual cero. La altura mínima está clara, está muy, muy dicha, como le dije, acá hacemos la proyección. Y acá tenemos el z igual cero. Listo, esa parte es bastante fácil. Pero ahora para la altura máxima, em, vamos a tener que el criterio que usamos, esto es medio complicado de explicar, pero el criterio que usamos acá para el radio lo vamos a dar vuelta. Entonces vamos a decir, ¿qué pasa si yo digo que en el z igual cero voy a encontrar, o sea, el z igual cero, la altura, es la altura mínima, acá el z igual cero, la altura mínima, la voy a reemplazar en la ecuación que me daba el radio máximo. Entonces, si nos acordamos acá, esta ecuación que yo, esta de acá, que yo la usé para sacar esta expresión de acá, que fue la que al final terminamos poniendo arriba, es decir, me daba el radio máximo, la altura mínima yo la voy a reemplazar en el radio máximo. ¿Sí? Entonces me va a quedar que x cuadrado más y cuadrado igual a 4. O sea que el radio vale 2. Pero ojo que esto, acá simplemente estoy sacando un valor de R. No he sacado el valor de Z que iría acá arriba. ¿Cómo saco ese valor de Z? Ahora este R me lo llevo a la otra ecuación. Entonces acá sí me va a quedar Z igual a raíz de 2. ¿Sí? Porque acá voy a tener el, que el x cuadrado más y cuadrado es igual a R cuadrado. Y, sí, una cosa. Casi, casi, casi se me olvida esto. Voy a aclarar eso enseguida. Acá lo que vamos a hacer al tiro va a ser elevar esto al cuadrado. Entonces me va a quedar z cuadrado es igual a em, al x cuadrado más y cuadrado. No, perdón. Estoy puro leyendo. Estaba bien lo que estábamos haciendo. Perdón. Sí, reemplazo el radio ahí adentro y me va a quedar la raíz de 2. Sí, estaba puro paveando, perdón. Ya. Entonces con eso obtuvimos el raíz de 2. Perdón por la confusión. Aquí reemplazamos el 2 ahí adentro de la raíz. Ya, ahora, para la siguiente parte, nos faltaría sacar el teta. El teta es relativamente fácil de sacar porque a menos que nos digan que la esfera está cortada de alguna manera, nos digan en tal cuadrante, nos digan cuarto de esfera, medio de mitad de esfera, etcétera, siempre va a ser entre 0 y 2 pi, a menos que los fuercen a hacer lo contrario. Ya, entonces ahí planteamos entre 0 y 2 pi.
Ya, ahora hagamos lo mismo, pero en coordenadas esféricas. Ya tenemos la integral aquí planteada para coordenadas cilíndricas, pero ahora ¿cómo lo haríamos si nos pidieran también para coordenadas esféricas? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, acá, como les digo, en esféricas, como todos los valores de los intervalos son números, da lo mismo cuál hago primero. Me tengo que acordar, sí, que para sacar el volumen estoy integrando uno y acá estoy poniendo el jacobiano, lo mismo que olvidé mencionar acá. Estoy integrando uno para el volumen y aquí le agrego el jacobiano de las polares, o sea, de las, bueno, cilíndricas polares. Entonces tengo integrar uno, estoy sacando tengo aquí el jacobiano de la esférica y primero voy a sacar el radio. Como les estaba diciendo, da lo mismo si primero saco el radio, saco el fío, saco el teta, voy a partir con el radio. Entonces, así como cuando yo les dije acá que el radio en las cilíndricas era x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, entonces tomábamos esta expresión y la buscábamos acá en el enunciado, vamos a hacer lo mismo, pero con x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces la encontramos en una parte que es acá. Entonces tenemos que un radio, esto va a ser igual al radio al cuadrado, tenemos que un radio vale 2. Sí, acá tenemos el primer radio. ¿Y cómo sabemos si ese va a ser el radio mínimo o el radio máximo? Acá también nos vamos a apoyar un poquito de la figura que teníamos dibujada acá, que la puse en todas las diapositivas para que siempre nos sirva de apoyo. Y que esta figura al final, la figura que a mí me está interesando, el sólido, es esta parte de acá adentro. Así como todo esto que está acá adentro. Y acá adentro, cuando yo parto, si parto como del radio mínimo que puedo tomar es ese punto justo al centro de la esfera, que es r igual cero. Esto es netamente visual. Sí, es netamente visual y por eso puedo decir que el radio mínimo es cero. Y ahora viene la parte que más complica, porque acá tienen dos maneras de sacarlo. Ahora vamos a hablar de el teta y del phi. Acá la parte complicada, lo que nos va a molestar es el phi. ¿Por qué? Porque como les dije, el teta tercero y 2pi, igual que lo que les dije en cilíndricas, no me están cortando la esfera a propósito, así es que 0 y 2pi y estamos al otro lado. Pero ¿qué pasa? El phi es un problema de encontrar porque entenderlo visualmente es difícil, plantear la fórmula de la variación del z con el radio y un arcoseno que había por ahí también es difícil. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Hay algo que pasa en los conos que tienen que tomarlo, pero con algodones lo tienen que tomar, pero muy, con mucho cuidado. Es que en los conos, cuando tengo el cono completo, en este caso tampoco me dicen medio cono, ni me dicen que el cono está partido por otro plano o por otra superficie, sino me dan el cono nomás. Si solo me dan el cono ahí con la otra superficie sin molestar al cono, por decirlo de una manera, yo voy a tomar el teta máximo, que lo obtuvimos como dijimos antes, y va a entrar a trabajar nuestro número 4 que va a ser nuestro número mágico en conos. Vamos a dividir por 4 el teta máximo. Y eso nos va a dar el phi máximo. ¿Sí? Entonces 2pi partido 4 pi medios. ¿Y cómo obtenemos el phi mínimo? Le restamos pi cuartos. Y con eso obtenemos el phi mínimo. Hay una explicación más teórica para esto, sí. Pero yo encuentro que en general estos ejercicios son complicados, por eso les paso este tip para que se les pueda hacer un poco más rápido. Pero por favor, como les digo, tómenlo con algodones, tómenlo con pinzas, tómenlo con mucho, mucho cuidado porque les llegan a cambiar un poco la parte del cono, si es medio cono, em, y ya empieza a cambiar un poco este tema del ángulo phi. Sí, entonces tengan cuidado con eso. Pero si les dan una figura relativamente simple como era esta, no van a tener ningún problema. Eso. Espero que con esto esté quedando un poco más claro el tema de las integrales triples, que yo sé que, en mi opinión, es de las materias de los contenidos más difíciles de este ramo. Entonces, espero que al final esto sea una ayuda para su examen y que al final les vaya muy, muy bien. Y espero que igual aprovechando un poco de despedirme de las ayudantías, que las ayudantías le hayan servido harto desde el inicio del ramo hasta ahora y que, bueno,
independiente de cómo les vaya en el examen, se puedan sentir que han aprendido cosas que quizás no pensaban que iban a aprender tanto en un ramo de cálculo. Eso, así es que les deseo lo mejor en el examen y bueno, cualquier duda voy a quedar atento, me lo mandan nomás y los ayudo con eso.